Esta actividad se llama utilizando la luz para generar sonidos. El producto que vamos a hacer al final va a ser un sistema, un sensor, que lo que va a hacer es detectar si hay luz o no hay luz, y si hay luz generar un sonido, y si no hay luz no generarlo. O también vamos a poder detectar si una superficie es blanca o negra. Para ello lo que vamos es también como objetivos intentar que los estudiantes entiendan la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Una señal analógica lo que tiene son unos valores que son continuos, que van cambiando entre un valor determinado y otro valor determinado, y las digitales son o 1 o 0, o sí o no. Entonces vamos a tener el sensor de luz que nos va a dar un numerito que va a ir cambiando en función de la intensidad de luz, y vamos a tener una salida digital que va a ser suena o no suena. También lo que vamos a introducir es el concepto de umbral. Umbral como una herramienta para pasar de una señal analógica que es variable, que puede tomar muchos valores, a una señal digital que solamente puede tomar 2 valores. El material con el que vamos a trabajar es el siguiente. Por un lado tenemos la tarjeta microbit, el expansor de la tarjeta, luego tenemos el sensor de luz y un altavoz piezoeléctrico. Este dispositivo, cuando se le excita con una señal de variable de una determinada frecuencia, genera un sonido de esa frecuencia. También vamos a tener el cable para conectarnos al ordenador, el ordenador para poder enviar datos y poder cargar el programa, y luego también nos vamos a apoyar en un papel en el que pintamos con un rotulador negro. Lo que hacemos es que pintamos una zona negra y nos va a servir para detectar el blanco o el negro, y también una linterna que nos va a permitir detectar si el sensor detecta o no detecta luz. En una primera parte, la idea es trabajar con los estudiantes en pensar cómo podemos pasar una magnitud analógica a una magnitud digital. Nuestro objetivo es, dependiendo de la luz, si hay mucha luz queremos que suene, y si hay poca luz queremos que no suene. Pero en el mundo real hay otros muchos ejemplos que podemos ponerle a los niños para que ellos piensen a ver cómo se soluciona. Por ejemplo, cuando van a un parque de atracciones, hay algunos niños que, dependiendo de la altura que tienen, pueden entrar en la atracción o no pueden entrar en la atracción. La parte analógica sería la altura. El niño hay unos que tienen más alturas, otros menos, y la parte digital es pasas a la atracción o no pasas a la atracción. También, por ejemplo, podemos tomarnos la temperatura y saber si tenemos fiebre o no tenemos fiebre. La temperatura es un valor analógico que puede tomar muchos valores, y el decidir si tenemos fiebre o no, pues es si tenemos más de 37,5 grados o tenemos menos de 37 grados y medio. Cuando vamos a un aeropuerto, llevamos una maleta, nos la pesan, y la maleta puede pasar o no puede pasar, también dependiendo del peso que tiene. El peso es una magnitud continua, y el que pase o no pase es una magnitud digital. Cuando vamos por la carretera y pasamos por un radar de velocidad, el que te pongan multa o que no pongan multa, pues también es una magnitud digital, y en cambio la velocidad es una magnitud analógica. ¿Cómo se pasa de la magnitud analógica a la magnitud digital? Pues con un umbral. El concepto de umbral, la idea es que los niños, a raíz de una interacción con los niños, pues que salga este concepto y nombrarlo. El umbral nos va a permitir saber que si está por debajo del umbral, pues va a ser un valor. En nuestro caso, si la luz está por debajo de un determinado valor, no va a sonar, y si está por encima del valor, entonces sí va a sonar. Pero claro, ¿qué valor ponemos? De la actividad anterior, lo que se estuvieron es tomando valores cuando había luz y cuando no había luz.
Entonces lo que hay que trabajar es en ver qué valor se pone. Lo ideal es poner el valor medio entre los valores que da con luz y los valores que da sin luz. El asunto es que si el concepto de valor medio no lo tienen, también se puede hacer de otras formas, pues poner en la pizarra un eje y ponemos los valores que nos da en blanco, los valores que nos da en medio y ver a ver dónde ponemos la raya que nos separe los dos valores. O también podemos coger un metro de estos que son de papel, marcar en un valor, marcar otro valor, juntarlo y el punto medio sería el que sería el valor medio. El asunto es intentar razonar para elegir ese valor ideal, que luego es el que van a tener que elegir los niños. Lo que vamos a hacer es explicar, la idea es que el profesor explique el programa o cómo la tarjeta va a diferenciar entre blanco y en negro. Aquí podemos ver el algoritmo que va a seguir el procesador. Un algoritmo es una secuencia de órdenes y lo representamos con un organigrama. El organigrama es el dibujo que estamos viendo en la pantalla, que tiene diferentes símbolos que corresponden con las órdenes, las instrucciones que va siguiendo el procesador. Con forma de romboide, marcado en rojo, lo que tenemos son las entradas y las salidas. Por ejemplo, arriba lo que tenemos es la entrada del sensor de luz y abajo lo que tenemos es las salidas de suena o no suena. En forma de rombo, lo que tenemos son las decisiones. Cuando hay que tomar una decisión en este caso, si la luz es mayor que un umbral o no, en este caso está puesto 700, pues si sí, lo que hace es que inicia un sonido y si no, lo que hace es que detiene el sonido. Y con rectángulos se representan otro tipo de instrucciones. Si queremos visualizar la información en el ordenador para saber qué es lo que está midiendo, pues lo que hacemos es enviamos órdenes al ordenador para poderlo ver con un monitor serie. Entonces, en azul lo que nos representa es las órdenes que se mandan, la información que se manda al ordenador para visualizarla en la pantalla. A la izquierda, podemos ver el programa escrito en MakeCode, donde tiene una relación directa con el organigrama. La forma de iniciar sonido se utiliza la instrucción tono de timbre, donde ahí se le pueden poner en hercios la frecuencia del tono o se selecciona dentro de un piano que aparece el tono que se quiere. Una vez que hemos visto el organigrama y el programa que se va a cargar, lo que tenemos que hacer es hacer las conexiones. Bueno, aquí tenemos la tarjeta microbit y el expansor de entradas y salidas. Conectamos la tarjeta al expansor y recordamos que el expansor tiene dos filas de pines. Por aquí los pines están numerados como 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los que coinciden con las tres entradas principales de la tarjeta serían el 0, el 1 y el 2. Y el resto serían los pines que corresponden con estas otras conexiones pequeñas. Y aquí a la derecha lo que tenemos son unos pines que dan 3 voltios, que están conectados a una tensión de 3 voltios. Los de en medio que corresponderían con ground, masa o 0 voltios y de nuevo volvemos a tener los de 3 voltios. Da lo mismo conectarlos aquí que aquí y entre todos estos da lo mismo conectarlos a uno o a otro. Conectamos el LDR o el fotorresistor que tenemos, por un lado tiene lo que es la alimentación de 3 voltios, los 0 voltios y la señal de datos, que nos da una señal proporcional a la intensidad de luz que recibe. Los 3 voltios vamos a conectarlo aquí, por ejemplo. Los 0 voltios lo podemos conectar por cualquiera de estos y la señal de datos la vamos a conectar al pin 1. Por otro lado tenemos el altavoz piezoeléctrico. En este caso solamente tenemos dos cables, uno negro que es el que vamos a conectar a masa o a 0 voltios o a ground, y el azul que es el por donde vamos a excitar el altavoz. Esto lo conecto a cualquiera de los pines, por ejemplo a este, y por otro lado
el altavoz lo conectamos al pin 0. Una vez que tenemos conectados los dispositivos, pues ahora lo que tenemos que hacer es medir. Entonces lo conectamos al ordenador y lo que vamos a ver es qué información, qué señal nos da cuando lo iluminamos y cuando no lo iluminamos. Antes en el programa se ha podido ver que había un umbral que era de 700. Entonces los valores que estén por encima de 700 van a hacer sonar el audio. En cambio los que estén cuando esté por debajo no. Lo que queremos conseguir es que al iluminar suene y al quitarlo no suene. También lo que vamos a ver es que nos detecte blanco o negro. Para eso lo que vamos a hacer es iluminamos con la luz y ponemos el sensor al lado. Entonces en un caso me va a detectar luz y en este caso me detectaría menos luz. En los dos casos el umbral va a ser diferente. Los niños lo que van a tener que hacer es detectar, ver los valores que da con blanco y con negro, con luz y sin luz, y cambiar el umbral. El umbral, para cambiarlo, lo que van a tener que hacer es modificar el programa, lo van a tener que modificar y cargar en la tarjeta. Bueno, vamos a ver, empezando desde cero, vamos a generar el proyecto del programa. Le damos un nombre, que puede ser actividad 2.1, por ejemplo. La creamos y lo que vamos a hacer es ir siguiendo los pasos del cronograma. En principio lo que vamos es a leer el sensor. Para leer el sensor leemos el sensor y lo tenemos que guardar en una variable que se llama medida luz. Entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos la variable, vamos a llamarle medida luz y vamos a guardar un valor. El valor que guardamos es la medida del sensor. Eso va a ser una lectura analógica del pin 1. Que es donde está conectado el sensor de luz. Luego lo vamos a mandar al ordenador. Para eso vamos a mandarlo como escribir valor. Utilizamos en el menú Serial, que escribimos valor, vamos a ponerle una etiqueta que nos ayude a luego entender de dónde vienen los datos. Por ejemplo, podemos poner medida de luz. Y aquí le ponemos el contenido de la caja de la variable que hemos guardado como medida luz. Entonces para eso venimos aquí a variables y le ponemos medida luz. Una vez que tenemos esto, lo que ahora tenemos que hacer es que si está por encima de un valor nos hace una cosa y si está por debajo otra. Solo hacemos aquí con la orden en lógica el sí, si no. Entonces la condición va a ser que le ponemos aquí la condición y la condición va a ser que si medida luz es mayor de un umbral que le ponemos, por ejemplo, hayamos dicho poner por ejemplo un 700, pues entonces lo que queremos es mandar información al monitor serie para saber qué es lo que está haciendo, que lo que hacemos es escribir, por ejemplo, podemos poner aquí detecta igual a 1, quiere decir que nos ha detectado luz y que nos suene un sonido. Para los sonidos nos vamos aquí a música y le damos a tono de timbre. Y le podemos poner el do medio, podríamos poner otra nota cualquiera, vamos a dejarle la que tiene por defecto. Por otro lado, decimos que si no, lo que vamos a mandar es un detecta igual a 0 y tenemos que decirle que separe el sonido. Para decirle que separe el sonido, pues le decimos que nos mande 0 hercios, sería el no sonido. Y luego, para que no nos esté sacando los datos muy rápido y podamos verlo, lo que vamos a hacer es ponerle un pequeño retardo
por ejemplo, un segundo. Le ponemos una pausa para que cada segundo nos saque los datos. Una vez que tenemos el programa, podemos darle a guardar y a cargar al procesador. Otra opción puede ser la siguiente. Borro el proyecto que hemos escrito y si esto yo ya lo tuviera escrito en un archivo, podríamos venir a importar de archivo, me voy a la carpeta donde lo tengo y le abro el fichero .exe donde he guardado el proyecto y aquí ya lo tendría preparado. El siguiente paso es cargarlo a la tarjeta. Para cargarlo a la tarjeta lo que hacemos es darle a guardar y normalmente por defecto nos lo guarda en la carpeta de descargas. Al conectar la tarjeta micro:bit nos aparece un disco que se llama micro:bit. Si desconecto la tarjeta, desaparece el disco. Cuando conecto la tarjeta me vuelve a aparecer y lo único que tengo que hacer es mandar este es el que tenía de antes y este es el nuevo, pues le cojo y le mando a la tarjeta micro:bit. De esta manera el programa se va cargando. En la tarjeta micro:bit lo que vemos es que un LED naranja que tiene se pone a parpadear y cuando termina de parpadear el programa ya está cargado. Bien, ya hemos cargado el software y lo que vamos a ver es los valores que nos está dando. Podemos ver que con el sensor así nos está dando unos valores de 600, 500. Esto depende de las condiciones de iluminación. Aquí yo estoy en unas condiciones donde hay mucha luz. Si ilumino el sensor tendremos un valor mayor, nos da 900, como el umbral lo habíamos puesto en 700, pita. Si quito la luz nos deja de sonar. ¿Vale? En este caso, si yo apunto al foco de luz ambiente, probablemente me suba el valor y también empieza a sonar. ¿Vale? Esto puede pasar en la clase con el sol. Los que estén más cerca del sol, de sitios más iluminados, pues tendrán unos valores y los que estén más en un sitio más oscuro, pues tendrán otros. Si yo ilumino, me da un valor y si no ilumino, me da otro. Para detectar el blanco o el negro, lo que cogemos es un papel donde hemos marcado con un rotulador en blanco o el negro y vemos, si yo con la luz ambiente que hay, yo cojo y el sensor le apunto al blanco, estoy midiendo un valor del orden de unos 650. Si apunto al negro, estoy leyendo del orden de 470. ¿Vale? Si yo pusiera el umbral en 500, pues detectaría blanco o detectaría negro. ¿Vale? Si yo ilumino la escena, pues aquí tengo un valor de 800 y en el negro tengo un valor de 500. Como el umbral estaba en 700, pues me detecta blanco o me detecta negro. Lo ideal es medir el valor de blanco, medir el valor de negro y fijar un umbral, calcular un umbral, conectarlo al software y recargar el software de la tarjeta para cambiar el umbral. Bueno, hemos estado haciendo que nos suene o que no nos suene dependiendo de si hay luz o no hay luz y jugando con el umbral. Pero claro, cada vez que queremos cambiar el umbral, pues es necesario modificar el programa, cargar el programa y eso es algo que es un poco tedioso. Entonces sería mucho mejor poderlo ajustar manualmente. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar un potenciómetro o resistencia variable. El potenciómetro lo que nos va a proporcionar es una tensión proporcional a la posición que nosotros pongamos en este control manual. Entonces, si nosotros cogemos el potenciómetro, lo conectamos igual que estamos conectando todo. El potenciómetro tiene 3 cables, el que sería la masa, la alimentación, el rojo, que vamos a conectar a 3 voltios, y el central, que nos va a dar una señal proporcional a la posición del eje del potenciómetro. Conectamos la masa a cualquiera de los pines que tenemos por aquí, la alimentación de 3 voltios a cualquiera de los pines de 3 voltios y la señal del potenciómetro la vamos a conectar al puerto 2.
Bueno, entonces tenemos tres dispositivos. Por un lado tenemos el altavoz piezoeléctrico que nos va a generar un sonido, está conectado a la tarjeta. Por otro lado tenemos el sensor de luz que está conectado al puerto 1, y por otro lado tenemos el potenciómetro que nos daba un valor, nos va a dar un número en función de la posición del eje del potenciómetro. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar sobre un programa que podemos ver en la pantalla. Ahora tenemos dos entradas, entonces lo que hacemos es leer primero el valor de luz y lo vamos a guardar en una variable que se llama medida luz. Una variable es como si fuera una caja donde nosotros guardamos un número. Entonces a esa caja le vamos a llamar medida luz y la vamos a poder utilizar luego. Por otro lado, lo que vamos es a leer el valor del potenciómetro, que va a ser el umbral de comparación con el que vamos a utilizar. Ese umbral de comparación le vamos a guardar en una caja, en una variable que se llama umbral. Para poder ver cuáles son los dos valores y poder entender cómo funciona, lo que vamos a hacer es mandarlo al ordenador. Y entonces lo que hacemos es enviamos medida luz y enviamos el valor umbral. Igual que antes, comparamos. Lo que pasa es que ahora comparamos el valor de medida luz, lo comparamos con el umbral del potenciómetro, de tal forma que cuando el valor de la luz sea superior al valor del potenciómetro, nos va a generar un sonido, y cuando no, pues no nos lo va a generar. Además de sonar, lo que vamos a mandar es un mensaje de detecta o no detecta. Y para hacer que no se vean los datos en el ordenador muy rápidos, le vamos a poner una espera de un segundo. Podemos explicar el algoritmo, se lo podemos dar a los estudiantes ya hecho, o podemos animarles a partir del programa anterior e intentar que ellos lo puedan añadir. Eso ya dependiendo de cómo se les vea. Para introducir el programa del potenciómetro, del umbral variable, lo que hacemos es creamos una nueva variable. Vamos a llamarle umbral a la variable. Creamos una variable que se llame umbral y le leemos el valor del potenciómetro. Cogemos y leemos el pin lectura analógica. El potenciómetro lo habíamos conectado al pin 2, del pin 2. Y luego, para mandarlo por el puerto serie y poderlo ver en el terminal remoto, pues le decimos que mandamos umbral igual, y lo que pasamos es que mandamos el umbral que está metido en la cajita que se llama umbral. Y lo más importante, la comparación. Ahora, en vez de comparar con una constante, lo que hacemos es que comparamos con el umbral que estamos leyendo del potenciómetro. De esta manera, cambiando el valor del potenciómetro, pues cambiamos el valor del umbral. Guardamos con otro nombre, por ejemplo, actividad 2.2. Y lo cargamos en la tarjeta. Bueno, ahora hemos cargado el siguiente programa, donde ya tenemos en cuenta el potenciómetro. Entonces, el sensor nos sigue detectando, igual que antes, los valores, y vemos que en la pantalla, en donde pone umbral, nos detecta el valor que recibe el potenciómetro. Ahí vemos que está en 1020. Si cambiamos el valor del potenciómetro, pues nos cambia, ahora está en 900 y de nuevo vuelvo a 1020. En el momento en el que yo el umbral lo ponga por debajo, en este caso la luz está midiendo 590, si pongo por ejemplo en 400, me empezará a sonar. ¿Vale? Lo pongo, me va bajando, y en cuanto el umbral me pone detecta igual a 1 y me empieza a sonar. ¿Vale? Entonces yo ahora, por ejemplo, si veo que aquí me da en blanco, me da 600 y en negro me da 380, 400, pues si yo el umbral lo pongo en 500, a ver, vamos a bajar el umbral a 500, más o menos, ahí, pues nos debería detectar entre el blanco y el negro.
Ahí tenemos 300 y ahí nos detecta, ¿vale? Con el blanco nos detecta y con el negro no nos detecta. Con esto podemos cambiar el valor del umbral. Lo mismo podríamos hacer con la iluminación. Si yo con luz me da, por ejemplo, ahora 900 y sin luz me da 600, pues si yo el umbral lo pongo en 800, lo bajo, lo pongo por ahí por unos 800, pues ahora cuando lo ilumine suena y cuando no lo ilumino pues no suena. Lo que tienen que hacer es de nuevo iluminar el sensor o no iluminarlo y ajustar el potenciómetro para que al iluminar suene o no suene. Del mismo modo, la idea es ponerlo sobre una superficie blanca o sobre una superficie negra y ajustar el umbral para que, dependiendo de la circunstancia, pues suene o no suene. También se puede hacer pruebas porque en esto influye mucho la luz ambiente. Entonces se podría ver qué pasa si se tapa todo con una cartulina o se hace sombra o cuando se está más cerca de una ventana. Probablemente los estudiantes que estén más cerca de una ventana tendrán unos valores superiores y los que estén más lejos tendrán otros valores. Todo esto puede dar juego a trabajarlo en el aula.